la demanda internacional, yo creo que de acá en adelante va a haber un crecimiento importante de la demanda que se va a reflejar hacia futuro en una mejor demanda de alimentos. Y la crisis va a pegar menos sobre el valor de los alimentos en el mercado internacional que sobre el valor de los productos de alta elaboración. Hay en el mundo y también en Argentina mucha innovación tecnológica disponible para mejorar los niveles de producción. A partir de estas crisis que se han dado en el último año en el mundo, comienza a haber también una mirada diferente sobre los países productores de alimentos, una mirada diferente del mundo, que se refleja incluso en la relación de los términos del intercambio. De esto ya han hablado mucho conferencistas anteriores. En mi forma de ver, en mi modesta forma de ver, nosotros en Brasil tenemos que ver un hermano mayor y no un competidor, y otra de las oportunidades que tenemos es de fijar políticas comunes. Digo con Brasil, si bien es en el Mercosur, pero la conciliación tiene que producirse con Brasil. Y yo creo que en esto nos falta coherencia y constancia en el proceso de fijación de políticas con Brasil. Brasil evidentemente pasó al frente y eso no nos tiene que molestar a nosotros. Nosotros tenemos que complementar y concertar con Brasil qué es lo que tenemos que hacer que a ellos no les conviene hacer y qué es lo que ellos tienen que hacer que a nosotros no nos conviene hacer. Podríamos dar un ejemplo, pero se va a hacer un poco largo con el tema de la política del azúcar, ¿no es cierto? Ustedes saben que la cuota americana de azúcar, que es como la cuota Hilton, se distribuye solamente entre dos grandes grupos empresarios de la Argentina. Los restos de productores de azúcar prácticamente no alcanzan por la forma en que está armado el sistema de distribución. Y esos factores presionan sobre el sistema político y deterioran mucho la concertación con Brasil. Entonces, no hay que destruir un sector, pero hay que buscar políticas inteligentes de conciliación de posibilidades. Vamos a pasar a las amenazas. El petróleo bajó de 150 dólares a 50 dólares, pero las amenazas de la crisis energética siguen vigentes. En esto me baso mucho en la conferencia que dio aquí Alieto Guadagni y la comparto plenamente, salvo que aparezca una innovación tecnológica con el uso del hidrógeno. En 10 años más la crisis se va a ir agravando cada vez más y esto va a influir mucho en el sistema. Las decisiones del grupo de los 7 y el grupo de los 20. En primer lugar hay que entender que el grupo de los 20 es porque los dejaron entrar, pero no porque tengamos poder de decisión. ¿No es cierto? De cualquier manera, al grupo de los 7 le aprieta el zapato y necesariamente van a tener que mirar de otra manera y con más multilateralidad al sistema. Pero de acuerdo a las decisiones que tome el grupo de los 7 dentro del grupo de los 20, van a ser más favorables o más desfavorables las condiciones. Hay riesgos derivados de la recesión económica o financiera mundial y sobre todo cambios en los paradigmas del comercio internacional, que también lamentablemente necesitamos una política sostenida y coherente y tenemos que ir de la mano de Brasil, porque solos no podemos, no tenemos capacidad de negociación. Creo que esto que yo digo así muy simplemente, otros que me antecedieron lo explicaron mucho mejor y con mucho más fundamento. Otra cosa que es una amenaza es que el mundo tiene escasa confiabilidad en la institucionalidad argentina. Y tienen razón para no creer. Entonces esto también es una amenaza. Pero esto no nos tiene que desesperar.
hay que ver las fortalezas y debilidades que tenemos nosotros y tenemos que ver cuál es la situación del mundo para encuadrar un proyecto hacia un futuro deseable de crecimiento del agro. Y acá uno puede imaginarse dos tipos de estrategias, las de corto plazo y las de largo plazo. Las de corto plazo son las que combinan las fortalezas y las oportunidades, son las de más inmediata respuesta. Las destinadas a conocer y prever el impacto de las amenazas también pueden ser de corto plazo. Pero destacamos aquí las de largo plazo, porque las de largo plazo son las orientadas a cambiar las debilidades. Y esas no las podemos cambiar si no hay políticas de Estado y políticas concertadas. ¿No es cierto? Uno podría decir del peronismo y el radicalismo, pero ahora estamos medio complicados porque está dividido el radicalismo, estamos divididos nosotros, no sabemos qué va a pasar en el 2009, pero necesariamente para un proyecto de largo alcance y de mirada larga hay que cambiar esas debilidades. Y necesariamente para cambiar las debilidades se necesita la concertación y las políticas de Estado. Nosotros somos como en los partidos de fútbol, cuando nos ponemos la camiseta nos cuesta dialogar, pero si no aprendemos a dialogar no vamos a tener políticas de Estado. Hicimos un breve decálogo de las cosas que hay que cambiar. La política impositiva, que no la puede cambiar una secretaría ni un ministerio, tiene que ser una política, ni siquiera la puede cambiar el partido que gobierna, ni siquiera la puede cambiar solo un gobierno. Tiene que ser una discusión que abarque a la dirigencia política y abarque a la dirigencia empresaria y a la dirigencia del trabajo. Ahí aparece una necesidad de concertación para después generar las leyes, las resoluciones de la FIP, todo lo que corresponda a una política impositiva incoherente. Hay que cambiar los instrumentos financieros, hay que formalizar, a mi criterio, la participación de las organizaciones que representan los intereses sectoriales. La sociedad tiene grupos de interés, tiene grupos de presión y tiene grupos de poder. Generalmente los grupos de poder son los que están más escondidos, pero que más hacen sentir su poder. Es necesario ponerlo en blanco y negro ante la sociedad y para eso hay que hacer leyes que establezcan